Hola, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre los factores físicos. Por donde me gustaría comenzar es que según datos de la Subdirección de Seguridad de Higiene de España y Nicaragua, el 69.3% de la población trabajadora sufre de contaminación en su ambiente laboral y solamente el 29.6% de esta población tiene equipos de protección personal. Esto se da a pesar de que la Ley de Seguridad de Higiene Laboral en su apartado número 4, donde habla sobre las condiciones de los lugares de trabajo, menciona ciertos requerimientos que deben de tener las empresas para garantizar la salud de los operadores en su centro de trabajo. Por ejemplo, en el acápite 77 hacen hincapié sobre las condiciones ambientales y particular el confort térmico, ya que este no debería de ser ningún motivo para que los trabajadores sientan una molestia o inconformidad en su trabajo. Por eso vamos a retomar qué es la contaminación del ambiente laboral. Según la Oficina Internacional del Trabajo, los contaminantes del ambiente laboral son todos aquellos agentes físicos, químicos y biológicos que pueden modificar esas condiciones ambientales en nuestros centros de trabajo, ya sea por sus propiedades, concentración, niveles o exceso. Nosotros debemos ser conscientes que en nuestro trabajo sí existen ciertos riesgos y categorizarlos como riesgos y no normalizarlos. Por eso debemos de pensar de que si realmente un trabajo vale la pena poner en riesgo nuestra salud o hasta la muerte, contraste con lo que nos pagan. Sin embargo, y para que nosotros comprendamos todo eso, vamos a ver los siguientes riesgos físicos. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las vibraciones. Como definición tenemos, según Cortés 2016, las vibraciones es todo movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a una posición de referencia. Como fuente u origen tenemos que las vibraciones se originan por algún trabajo mecánico con herramientas que ejerza un trabajo de movimiento constante, como maquinarias, motores, vehículos o cualquier cosa que emita algún tipo de movimiento oscilatorio. Las vibraciones se caracterizan por su frecuencia y por su amplitud. La frecuencia es el número de veces por segundo que se realiza el ciclo completo de oscilación y se mide en hertz o hercios o ciclos por segundo. Como forma de exposición tenemos que el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo 2014, la transición de las vibraciones depende de su característica física, o sea, intensidad y frecuencia, de la dirección y de la respuesta dinámica de las manos. Los efectos adversos también van a depender, entre otros factores, de la presión de agarre, de la fuerza estática aplicada y de la postura de las extremidades superiores, así como el tiempo de exposición y de recuperación. Como los tipos de puestos que pueden verse expuestos, tenemos los puestos que más son afectados, son los recurrentes o los expuestos a vibraciones. Son todos aquellos que están en contacto cercano con la misma en un tiempo largo, es decir, tales como mantenimiento, operarios de máquina, operarios de transporte, operarios de construcción, entre otros. Según las enfermedades que pueden originar, ¿verdad? Tenemos las provocadas por la contaminación del ambiente laboral. Como leve puede estar el mareo o vómito. Media como dificultad de equilibrio, hernia y trastorno de visión. En grave tenemos hasta fracturas, trastorno de sensibilidad, enfermedades crónicas del estómago y el cerebro. Como acción preventiva, para disminuir la exposición de vibraciones, podemos tomar medidas que tiendan a disminuir la magnitud de la aceleración transmitida, ya sea a la mano o a todo el cuerpo, o bien disminuir los tiempos de exposición de la misma. Buenas tardes, mi nombre es Byron Mayorga y les voy a continuar hablando acerca de las radiaciones ionizantes. ¿Qué entendemos por radiación ionizante? Bueno, según Cortés nos dice que las radiaciones ionizantes son aquellas formas de transmisión de energía que se pueden dar por onda o por partículas subatómicas. También son conocidas como las radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia y alta energía.
¿Dónde podemos encontrar este tipo de radiaciones? Las encontramos en elementos químicos tales como el uranio en su forma natural, en plantas nucleares y en forma artificial en el ramo de la medicina, como lo son los rayos X. Los trabajadores que se encuentran expuestos a este tipo de radiaciones corren graves riesgos para la salud, debido a que las sustancias radiactivas permanecen dentro de su cuerpo, dentro de su organismo, y no son liberadas de ninguna manera. Algunos de los puestos de trabajo en los que podemos encontrar contaminación por radiación ionizante son los centros de salud, el personal que trabaja con rayos X, también los puestos de construcción, en el área de transporte aéreo y en reactores nucleares. Entre algunas de las enfermedades provocadas por este tipo de radiaciones encontramos lo que son vómitos, alteraciones celulares irreversibles o malformaciones en la descendencia. Incluso las altas exposiciones a largo plazo nos pueden provocar algún tipo de cáncer. Algunas de las medidas preventivas que encontramos en la Universidad Politécnica de Cataluña son las de equipar al personal con su equipo de protección personal y asimismo crear una barrera con la fuente de contaminación. Algunas de estas medidas para que los trabajadores no se expongan tanto a las radiaciones son el tiempo de exposición reducido al máximo, la distancia del foco de zona de radiación y el blindaje de la zona. Ok, dentro de las radiaciones ionizantes tenemos que, según Cortés, son formas de transmisión de energía tanto en forma de ondas como de partículas subatómicas, que tienen una baja energía y no provocan daño a la salud semejante a los anteriores. Dentro de su fuerte de origen, estas radiaciones son mucho más comunes dentro del hogar, incluso en los teléfonos móviles. Además se localizan entre otros puestos de trabajo como hornos industriales o incluso fundiciones. Dentro de las formas de exposición que tenemos a esta, conforme se han ido desarrollando las sociedades, debido al aumento de uso de determinadas tecnologías, se ha producido una creciente exposición a campos electromagnéticos, particularmente en la industria, transporte, transmisión de electricidad, investigación e incluso en la medicina. En los tipos de puestos que se pueden ver expuestos, según la sexta encuesta de condiciones laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el 7,9% de los trabajadores se considera expuestos a un tipo de radiación. Las frecuencias más altas se dan en los sectores de la industria, construcción, servicio, y la más baja en el sector agrario. Dentro de las enfermedades que esta puede ocasionar serían lo que tenemos: la fatiga, dolor de cabeza, pérdida del apetito, por mencionar algunas. Que si en realidad se producen efectos a largo plazo, estos son muy ligeros. Bueno, dentro de las acciones preventivas que tenemos, la Universidad Politécnica de Cataluña afirma que expone las siguientes medidas de prevención y seguridad de los trabajadores expuestos. Deben de tener los equipos de protección individual y hasta de entorno laboral, con el fin de evitar que los trabajadores estén expuestos por encima de los límites admisibles de radiaciones. Se aplican varias medidas preventivas: tiempo de exposición reducido al máximo tiempo, distancia al foco de zona de radiación, blindaje de la zona, entre otros. Mi nombre es Kenneth Corea y hablaré sobre la presión barométrica. Según Cortés, esta se trata del valor de la presión atmosférica medido en un punto cualquiera, ya sea por encima o por debajo del nivel del mar. En términos generales, cuando nos encontramos en ascenso o en ambientes elevados, la presión bajará. En caso contrario, de seguir en descenso o en ambientes por debajo del nivel del mar, la presión incrementará. Entre las formas de exposición más comunes encontramos en primero el buceo, la cual la persona se introduce al agua y ella deberá utilizar el equipo de seguridad necesario debido a las altas presiones. De segundo, el aire comprimido, los cuales son cajones donde se introduce el aire y se extrae el agua. Y de tercero, las cámaras hiperbáricas, ya que el tratamiento con oxígeno se ha vuelto muy popular alrededor del mundo. En esto los pacientes respiran el oxígeno hasta el 100% a presiones de aproximadamente 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Además, es muy utilizada por los deportistas como los ciclistas. Por otra parte, los tipos de trabajo más expuestos a las presiones barométricas encontramos los operadores de campo, los trabajadores en las montañas o valles y los operarios expuestos al sol o operadores de exteriores, así como los buceadores o trabajadores del mar. Según la Universidad Politécnica de Cataluña, la presión barométrica podría causar a las personas ictus hemorrágicos, presión baja o alta, trastornación, enfermedades cerebrovasculares y trastornos pulmonares debido a las presiones atmosféricas inusuales. Para contrarrestar estos efectos, como medidas preventivas se tienen la disminución de los tiempos de exposición, definir los tiempos de descansos parciales y mantener una hidratación continua.